Buenas tardes. Hoy vamos a traerles un programa espiritifáctico. Por favor, Síganlo, véanlo. véanlo, analícenlo y sean nuestros mayores críticos. Les queremos decir que... Los amamos. Y que nos falló el audio 2 veces, entonces puede que lo vean cortado. Pero Se va a ver no medio significa pirata, que no pero lo terminamos. Y no significa que no le echamos ganas. Esto es por ustedes. Esto es por Muchas ustedes. gracias, síganos. Que lo disfruten. Adiós. Nos llaman locos por no tener un mapa en este mundo que no se calla. Flotamos sin ancla, sin una verdad, solo y quién, no absoluta claridad. Abrazamos la duda como un superpoder, cambiando de piel, viendo el mundo crecer. Somos descontrolados que se perdió a propósito, encontrando la luz en lo más caótico. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Por qué tardes, güey? Porque podemos hacer en la tarde, en el día o en la noche. Bueno, nos pueden estar escuchando escuchando a la hora que ellos quieran, güey. Ustedes pueden vernos en el horario que ustedes quieren. No lo discriminen a este. Solamente lo estoy molestando para saber qué decía, güey. Hola, yo soy Fausto Tapia. Yo soy el Castor Hernández y juntos somos Descontrolados. Hoy queremos hablarles de un tema bastante importante. Güey, sí podría sonar un tema bastante importante, pero yo creo que es un tema importante a nivel social, güey, del cual tenemos que hacer conciencia y no dejarnos llevar, güey. Primeramente, porque todo lo que conduce sobre este tema al que vamos es el dejarse llevar por la corriente. Güey, ¿tú qué opinas, güey? Ajá, ¿o no? Pero aún así, güey, el criterio de agarrar y decir, sí creo en esto, no creo en esto, sí me como la noticia, no me como la noticia, me genera un miedo, no me genera un miedo, güey. O sea, todo lo que va una cortina de humo, güey. Y de ese humo que no es de los deliciosos tacos de suadero que te echas a las 2 de la mañana después de una peda, güey. O cuando te paras en las carnitas o hueles los tamales, O güey. cuando... ese es vapor, güey. Sí, güey, o sea, sí que volteas y dices esto. Ese es bueno, güey. Ese es humo que no hace daño, güey. Güey, pero es que el otro, güey, ¿hasta dónde sí daña, güey? Bueno, pues es que justamente para esto tengo una historia para ti, amigo. A ver, cuéntame sobre tu el historia. contexto de las cortinas de humo, güey. Dícese de la antigua Grecia, güey, que todo viene desde allá, güey. Desde todo aquel tiempo, güey. Había una persona, un gobernador que se llamaba Alcibíades, güey. Ese gobernador era un gobernador que sí trajo mucho desarrollo al pueblo, güey, que sí llevó mucho desarrollo. Pero dentro de todo su desarrollo, pues también tenía sus mañitas, güey. Ese de, te doy 10 a ti, güey, y me quedo otros 5 yo, güey, y así poco a poco, güey. Tenía corruptelas, güey, le daba mucho importancia a los ricos, güey, más que a la gente pobre, güey. Y aunque sí llevó ese desarrollo, digamos que su época de gobernación, de gobernatura, güey, fue muy manchada, güey, por situaciones de corrupción, güey, de nepotismo, güey, como un México cualquiera, güey. Como en la actualidad. Como en la actualidad. Ok. Entonces, mucha gente estaba inconforme, güey, se manifestaba en contra de Alcibíades, güey, y Alcibíades, güey, había recibido un regalo, güey, un perro, güey, que para aquella entonces, güey, era un perro impresionante, güey, de un tamaño muy alto, güey. Y lo más característico del perro, güey, era su cola, güey. Entonces todo el mundo cuando veía al perro, güey, pues se emocionaba, güey, porque pues era el perro lo más característico que tenía, güey. Entonces, güey, Alcibíades, güey. ¿Puedo preguntar qué perro era, güey? No sé la raza, güey. Ya. No. No digo, o sea, porque para que toda la persona, o sea, las personas que lo vean se enfocaran en algo es porque tenía que ser muy llamativo. No hay registros, güey, de qué raza era el perro, güey. Ok. Pero sí era un perro, pues, muy llamativo para la época. Y entonces Alcibíades, güey, decide cortarle la cola al perro, güey. Entonces, cuando le corta la cola al perro, güey, todo el mundo dice, ay, güey, pinche Alcibíades es bien culero, güey, le cortó la cola al perro, güey. ¿Y la cola del perro de Alcibíades dónde está? ¿Dónde está la pinche cola? Y así nacieron las cortinas de humo, güey. Porque mientras Él tomaba decisiones. él tomaba decisiones de corrupto, güey, todo mundo hablaba de la cola del perro, güey. Güey, pues es que eso está bien perro, güey. Yo en algún momento, o sea, antes de que nos vayamos a un perfil histórico, me acuerdo que en el caso del sexenio de nuestro guapísimo presidente Enrique Peña Nieto, güey, alguien me El más comentó, guapo.
alguien me comentó y me dijo que iba a ser uno de los presidentes en la historia más inteligentes. ¿Por qué, güey? Bueno, sí. Porque güey. literalmente todo lo que él pudiera, digo, se sabe o se cree, porque nadie tiene una verdad absoluta, de que tal vez fue un gobierno muy corrupto y todo eso, y que sucedieron muchas cosas en su gobierno. Pero ¿qué era lo que pasaba, güey? Ya vamos a llegar, faltan 3 minutos, no menos como 5. Ya no se enfocaron a dónde iba, No. qué iba a hacer, güey, de qué estaban hablando. Del meme, güey. Del meme del error de los 3 minutos. El corazón, en el 15 de septiembre. ¿Sí me explico? Ya no se enfocaron, güey, en si fue un buen grito, qué es lo que estaba pasando, la gente lo quería, no lo quería, güey. Se estaban enfocando en la mala coordinación que tenía, güey. Ya Como hablaba inglés, güey. no se enfocaron, güey, en las decisiones que tomaba, infraestructura. sino en cómo pronunciaba el inglés y que decían que cómo siendo presidente se le ocurrió hacer algo así. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en cada uno de esos contextos por el cual estaban ellas haciendo el reportaje, güey? Entonces, la gente, y la otra, güey, pues la clásica, güey, el cómo llegó, güey. Está la creencia que él se casó por amor y sostuvo esa idea, pero una vez que terminó el sexenio, a la semana ya estaba divorciado, güey. ¿Sí me explico? Sí, Y durante todo se dijo o se pensó, o muchos tienen la idea inclusive, de que hubo casting para saber quién era, güey, para saber quién era la que jalaba más gente para que lo voltearan a ver, y nos vendieron o nos acomodaron una historia. Y entonces te estás acordando, no de su propuesta de campaña, güey, de qué fue lo que dijo, que si firmaba. No, tú estás diciendo, no mames, Que se si los casó, güey. 43, güey. Que sí. Ajá, o sea, se casó. Y después de eso, voy a Oaxaca, ya no estás hablando de Guerrero en cuestión de los 43 o Que sí, del sismo. güey, que sí. Ajá. No estás hablando, güey, del por qué estaba hablando inglés, güey, o del por qué era el discurso en inglés. Estás hablando del error que cometió al hablar inglés, güey. Claro, O sea, estás güey. hablando del tiempo, güey, estás hablando de cosas que ni siquiera corresponden a cómo se llama. ¿A cómo llevó su gobierno? A cómo güey? llevó su gobierno. Y las personas, o sea, no sé en qué momento hemos caído en dejarnos impresionar. ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo, Enrique Peña Nieto, en ese punto, esas decisiones le salían muy naturales, güey. Sí, porque aparte era pendejo natural, güey. O muy buen actor, güey, o muy espontáneo, güey. O sea, por eso te digo, güey, ¿cómo justificas, güey, todo eso y decir, no mames, o sea, en lugar de decir fue bueno o malo, que te era pendejo, güey? O sea, ¿sí me explico? Pero toma en cuenta, güey, fíjate el por qué esa persona tal vez tenía razón y decía que acababa siendo de los, ¿cómo se podría decir? De los más listos, güey. ¿Alguien habla actualmente de dónde está? Nadie. ¿Alguien dice, güey, que regrese el dinero que se llevó? No, y más al contrario, dicen que regrese mi Tlatuani, güey. Ajá, güey, o sea, todo el mundo lo quiere de vuelta, güey. Porque él preguntaba, ¿y ustedes qué hubieran hecho, güey? O sea, ¿qué hubieran hecho ustedes, güey? O sea, ¿sí me explico? Y sí, o sea, todo su sexenio fue marcado por ese tipo de frases. Acarícialo, güey. No, porque me molesta. Bueno, ya, ahí. Y luego, ¿cómo se llama, güey? Pero fueron marcadas precisamente por ese tipo de frases pequeñitas, güey, que lo que hacían era, vete para el otro lado, güey. No estés viendo que acá estoy cometiendo este tipo de... Y luego, fíjate, güey, ¿no? aparte de todo, güey, como muy planeado, porque decía, no me interesa, güey, que a mí me digan, es bien pendejo. O sea, para ti, güey, sería un pendejo, güey. Yo me voy tranquilo, yo vivo en otro lado, yo me la paso relax, yo no vuelvo a trabajar en mi vida, güey. Yo no estoy en el ojo público de que regrese lo que se robó, güey. O sea, sí. ¿Por qué, güey? Porque la verdad es que muchas veces salen y los que ya hicieron cortinas de humo, güey, un Ernesto Zedillo, güey, que en el 94 al 2000 fue su sexenio, güey, y que fíjate, a raíz del 94, de todo lo que había en cuestión de recesión económica en el país, de la devaluación que hubo, de los problemas que estaban en ese momento, ¿qué hizo, güey? El chupacabras, güey, en el 96, güey. Que yo creo que eso es algo que nos tiene bien marcado a toda nuestra generación. Güey, es que, vamos a decirlo, en el 96, ¿tú qué estabas haciendo, güey? En el 96 yo estaba jugando a los carritos, güey. No, o sea, Transformers, pero ¿en qué ciclo escolar estabas?
Estaba yo como entrando a la primaria, bueno, como en segundo de Como en primaria. segundo o tercero. Y entonces de repente llegaba un niño en la primaria y te decía, no mames, ¿viste lo del chupacabras, güey? Y te generaba Y tú así de, no mames, ¿qué era el psicosis, güey. chupacabras, güey? Y de repente llegabas, güey, a tu casa y veías el noticiero de Lolita Ayala, güey, o veías Esta noche el en Hechos en la Hechos. tarde, güey, o esta A noche en Nicolás Hechos, Maduro, güey. Ajá, todos esos güeyes. Y la noticia era avistamientos del chupacabras en el sur del país. Una Se han psicosis encontrado, o colectiva, sea, güey. y de repente dices tú, bueno, güey, lo primero, güey, ¿qué es el chupacabras, güey? Y de repente agarran y te empiezan a decir, no, pues es un animal así entre que parece vampiro, no que parece tiene vampiro, púas en la murciélago, tiene púas en la espalda, espalda, güey, se le ha visto que está parece corriendo. como alien, güey. Y una caricatura así medio rara, güey. Sí, Y de repente te dicen, pero llega, güey, les muerde el cuello como si fuera un vampiro, güey, y los deja sin secos, sangre, güey. O sea, secos. ¡Ay, ellos- pobre perro! Te iban a chingar, güey. ellos abren el cuerpo y ya no tiene color rojo el músculo porque toda la sangre se la quitaron. Y de repente dices tú, no mames, o sea, pero un avistamiento, vamos a decirlo, no sé si así fue, güey, corríjanme si estoy mal, en Chiapas. Y de repente, pero ya se movió a Guerrero, güey. Y de repente, no mames, ya Ya aparecieron está en 12 en Oaxaca, güey. En Baja Y de repente, no mames, ya está en California, Baja California, güey. güey. Ya está en California, güey, en Estados Y Unidos. de repente ya hasta brincó, ya se volvió internacional, güey. Y en nuestra frontera ya cruzó el río Bravo, güey. Y en Porque lugar de nace- tomar en cuenta. Nace en Puerto Rico, güey, la leyenda de este, güey. Y en lugar de tomar en cuenta, güey. Ah, entonces bajó, güey. Bueno, se fue en línea recta, güey. Sí, güey. Pero ¿qué es lo que sucede, güey? En lugar de tomar en cuenta que estábamos pasando por un mal proceso o por un mal periodo económico, güey, por decisiones que se estaban tomando tipo Fobaproa, cosas así, güey, El error de diciembre, güey. la gente estaba más preocupada, güey, por se lo acabas de decir a tu perro, güey, ¿cómo te iban a dejar, güey? Ay, pobrecito pinche perro. ¿Sí me explicó? Los tesobonos, güey. Los pinches tesobonos, güey. Oye, no mames, güey. Qué mamada, güey, de que todo lo que pasó, güey. Mira, güey. Venía a México, güey, de una, como lo dices tú, una recesión económica donde se supone, güey, que por parte de Salinas de Gortari, güey, nos había comprado un tratado de libre comercio, güey, que había explotado y que nos prometieron, güey, a México en el primer mundo, güey. Esa era la noticia, güey. México va a ser de primer mundo, güey. Y obviamente, güey, se abre el tratado de libre comercio, güey. Entran muchas empresas, güey, a invertir aquí a México, güey. Sobre todo, güey, porque pues empiezan las pinches, ¿cómo se llama, güey? Empieza la inversión privada, güey. Empiezan a privatizar, güey, las instituciones, Banco de México, güey, Teléfonos de México, Ferrocarriles de México, güey. Todas las instituciones mexicanas A vender a diestra y siniestra. las empiezan a vender. Y entonces, para la gente, ¿El güey, tren? el tren, los trenes, güey. Para la gente, güey, era chingón, güey, que hubiera mucho, que de haber, güey, no sé, güey, las pinches del bienestar, güey, de solidaridad, Eran güey, los que de era el programa, solidaridad, güey. güey. Programa O sea, solidario. que hubiera nada más arroz, Con gorgojo. Morelos, güey. Ay, 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 ay. Ya había arroz, güey, asiático, güey. O sea, ya había productos, güey. Abriendo a el diestra y mercado, siniestra, güey. Y abría el mercado, güey. Fue tanto el furor, güey. Y que la banca, pues, vio negocio, güey. Entonces la banca empieza a dar créditos a diestra y siniestra, güey. Con intereses bajos, güey, porque las reservas de México, güey, eran muy altas, güey. Entonces, pues, para decir, pues tú puedes pagar, compra, güey. tú paga. Compra, güey. Tú Güey, usas tarjetas de crédito, créditos automotrices, créditos hipotecarios, Güey, pero es que fíjate a dónde lo lleva, güey. ¿Por qué? Porque yo recuerdo. ¿No has visto esos videos que dicen así como que cómo era la gente en los 80s, 90s? Sí. Así? Y que, güey, así. Sí, güey. Reparto de utilidades, ¿no? Y entonces sacan al güey de los 80s así. ¿Y usted qué va a hacer? No, con su aguinaldo. Ay, con regla. Es verdad, y agarran los güeyes. No, pues, me voy a comprar un cochecito. Entonces decías, verga, güey, ¿cuánto cuesta un coche, güey? ¿Cuánto recibe él, güey? ¿Cuánto costaba? ¿No? O sea, al dinero de ese tiempo, güey, vamos a decir que es lo mismo del dinero de ahorita, güey. Pero ahorita te dicen tu aguinaldo y ni de pedo Ni dices, de me pedo compro un compras coche, un güey. carro, güey. Había No, banda güey. que agarraba y decía, no mames, a duras penas me va a alcanzar para construirle el cuarto a mi hijo, que desde el año pasado se lo estoy así, y hacerle unos arreglitos a la casa, y pues comprarnos ropa a toda la familia. Y tú decías, no mames, güey, o sea, güey, ¿cuánto Güey, me hacer están una dando a mí, fiestecita, güey? comprar la cenita de Navidad, pues, ¿O modesta. cuánto valía, güey? Eso, güey. Un reparto de utilidades, la banda cambiaba el coche, güey. O se compraba una casa, güey. Sí, me explico. Es que no debimos de estar jugando a los pinches Transformers en esa edad, No, güey. no, espérate, güey. Y de repente la deuda, güey, hacia el 2004, 2004,
se vuelve impagable, güey, por todo lo que dices que dieron, güey. Y entonces En toman el la decisión 94, güey. para el 94. Entonces toman la decisión de ¿qué? Pues de devaluar el precio. De el quitarle peso, güey. un 0 o 2 ceros a la moneda, güey. Y hay Todavía personas, me güey. acuerdo, ¿te acuerdas, güey? ¿Tú todavía te acuerdas Sí, que güey, de la compraste cancioncita así de. Sí, del... De ¿con qué me alcanza con estos Y 10,000? sale- Ay, no, No, es que ya no son 10,000, ya son un nuevo peso. Eso, ¿no? sí, güey. Y te acuerdas que la moneda decía N y nuevo peso, Nuevo güey, de peso. nuevo peso, güey. Y tú querías el billete nuevo, güey. Pero fíjate, eso fue un arma de doble filo, güey. Muchas personas se fueron a la quiebra, güey, porque les quitan mucho valor a su dinero. Ya no tenías 1,000,000, güey. Ya tenías 100,000. Pero lejos, Y luego, güey, gente que agarraba y debía 1,000,000, güey, ya debía 100, güey. Entonces agarraban 100 y mucha gente alcanzó a salir de deudas. Por eso, a la mala, güey, pero porque era como válido con todo lo que jugaran con tal de decir, güey, que la deuda no crezca y que no nos sigamos hundiendo. Pero güey. lejos de eso, güey, existían estos pinches famosos tesobonos, Y güey. luego, fíjate, güey, nos lo vendieron, güey, como qué. Para que te sea más fácil, Ah, sí, güey, sí, sí, ¿Por sí, qué? eso sí. Porque Porque hasta imagínate en cómo los vas a contar. comerciales decían ¿Cómo vas a contar 1,000,000? güey. No, Cuenta son 100. O sea, igual y son 1,000, ¿no? O sea, Pero bueno, son se 1,000,000. entiende el punto. O sea, pero se entiende el punto, o sea, y tú dices, pues sí, soy pendejo. Bueno, no dices soy pendejo, güey. Lo único que dices, si es más fácil o me facilita la vida. Entonces, muchas de las cosas, güey, que nos acaban vendiendo ellos como una facilidad para nosotros, no nos están abriendo, no nos estamos abriendo al contexto de todo lo De que todo está lo que sucediendo sucede. atrás de, Y güey. justo eso fue lo que pasó, güey. Al momento de que abren todo el pinche, toda la, todo lo que es la privatización, güey, hacen esta madre de los pinches tesobonos, güey. ¿Qué era un tesobono, güey? Un tesobono era un medio de inversión, güey, fuera de los CETES, güey, que yo pagaba o que yo invertía en pesos, güey, pero al final me daban dólares, güey. Entonces, para todos era más redituable, güey, porque no era comprar dólares como tal, sino comprabas tesobonos, güey, y eso al final te lo daban en dólares, güey. Entonces, cuando la economía fluctuara, güey, tú podías cambiar tu tesobono, güey. El pedo es que dieron un chingo de tesobonos, güey, cuando la economía empezó a bajar, güey. Cuando empieza justamente el pedo de la inversión privada, güey, pues como todo mundo sacaba créditos, güey, el pinche capital empieza a bajar, güey. Y también se independiza, güey, ¿cómo se llama? El Banco de México, güey, cuando se hace un ente autónomo, el Banco de México, güey. Entonces el Banco de México ya no estaba a disposición del gobierno para mitigar sus pendejadas, güey. Y el problema, güey, empieza a fluir ahí, güey, al final del sexenio de Salinas de Gortari, que se hace pendejo, güey, que dice que el error fue de Cedillo, pero ese güey seguramente fue el primero en invertir en tesobonos, güey. Güey, es que no mames, güey. Esos güeyes juegan con el tener la información antes, güey. ¿Qué me va a dejar, güey? Esto. Porque, por ejemplo, muchos de esos güeyes ya habían puesto, vamos a güey. ponerlo así, güey. Cuando tú contratabas una línea Telmex, güey, no contratabas una línea, güey, comprabas una acción, güey. Ajá, sí. Y en todos los 90s, güey, veías hasta anuncios pintados de compro acciones Telmex, güey. Sí, güey. Y compro acciones Telmex. Y me acuerdo que yo, o sea, ya había estudiado, o bueno, estaba estudiando, güey, y nos explicaron cómo funcionaba lo de las acciones Telmex. Dije, no mames, güey, actualmente tienes una acción Telmex, güey, sales de pobre, güey. Sí, güey. Porque puedes ir y pedir todo lo retroactivo que no has tenido de ganancias por tu acción, güey. Entonces, haz de cuenta que por el hecho de tenerla, güey, voy a hablar con números que no son exactos, güey. Pero haz de cuenta que de entrada, güey, te sueltan como 20,000, como 100,000 varos al mes. ¿Por qué? Por todo lo que ya vale Telmex. Y después de eso, si tú quieres comprar la acción, de entrada te ven como 8 millones de pesos. Güey. Si tú tienes una acción y llegas a Telmex y dices, aquí está mi acción, güey. Te tienen que dar el retroactivo más lo que ha generado, güey. Fíjate, güey. El pedo, güey, fue que Amigos que tengan acciones. Sí, o sea, la neta, pónganse chidos, investiguen, porque sí chingones, lo pueden hacer güey. válido y tener un varito así mensual o anual, güey. No sé cómo se maneja, si mensual, anual, o sea, cada 6 meses, trimestral, pero te tienen que dar un porcentaje, güey. Y después, güey, compraron, ¿por qué? Porque, pues, como dijiste, vendieron todas las empresas, güey, entre ellas Telmex. Y entonces lo que hicieron fue decir, güey, pues hay un socio mayoritario, güey, que si no mal recuerdo empezó entre
no, ni siquiera fue que Carlos Slim comprara Telmex, güey. No, güey, no. Compró como el 16 o 20% de las acciones, pero era el mayoritario, güey, porque tú tenías el .0001, güey, porque era tu línea, güey. Ujú. Empieza a crecer la empresa y empiezan a cobrar. Y entonces ya no tenía el 20 o el 16, ya tenía el 17. Y empiezan a comprar y el 18 y el 19. Y las empiezan a pagar. Y la banda, güey, al verse ya en procesos económicos, güey, que es todo lo que estamos hablando en cuestión, por ejemplo, de Cedillo, dice, pues yo vendo mi acción, güey. Pues sí, güey. Y entonces decías tú, güey, a mí me saca de apuro que me den 20,000 pesos ahorita, que me den 15,000 varitos ahorita. Y gente que sabía, juntó varias y dijo, pues yo quiero mi retroactivo, güey, porque ya no eran 20, güey, te la daban 20 pesos, güey, cobraban 40 o 50, güey, hasta ese momento. Y de repente volteas y dices, no nos explican, güey. Y no nos dicen de qué manera están jugando con nosotros a nivel económico, Y güey. que se escudan diciendo, no, sí, en el diario de la Federación, no mamen, en el diario de la Federación, ¿quién lee esa madre, güey? Es que ese es el problema, güey. ¿Quién lee? O sea, güey, todos Deberíamos, sabemos del chupacabras, güey, en el Ese, 96. era justo- Espérate, güey, pero no lo lees, güey. Lo Eh. escuchas, güey, o lo ves, güey. Porque lo impacta. No mames, lo vi en la tele, güey. Cuando antes o sea, teníamos solamente dos medios que eran directos, güey. La radio y la televisión, güey. Y dos y los dos- televisoras, güey, que... Y los dos medios o las dos, vamos a decir, las dos televisoras, güey, regularmente estaban igual y vendidos, vamos a ponerle, o comprometidos hacia un, ¿cómo se llama? Hacia una figura política, güey. Tal vez los priistas, otros los panistas, otros los morenistas, y a quien llegue y pague el spot, pues es tu negocio, güey. Compras el spot o lo cedes, ¿no? Sí. Y a quien te dé más facilidades, pues le vas a soltar. Y quien sea tu amigo, pues lo vas a defender, güey. Porque tienes el poder social de llegar a muchas personas, güey. ¿Qué pasa, güey, después del chupacabras, güey? ¿Qué tenemos, güey? Después del chupacabras, güey, ¿qué tenemos, güey? Pues tenemos que justificar una guerra contra qué, güey. Contra el narco, güey. ¿Y qué es lo que sucede, güey? No, pues también todo... Es que todo tiene que ver con con una misma finalidad, güey. Cambia el miedo, güey. Ahora es, no mames, nos están atacando. El Ahora- crimen organizado. Y agarras, güey, y no mames, invéntate una banda. Los Zodíaco, güey. Los 12 caballeros, güey, porque todo el mundo vio los caballeros del Zodíaco y son malos. Y aparte, güey, Y entonces dices tú, transmítelo en cadena nacional. espérate, güey. No mames, Y de repente güey. dices, ya los tengo sobre la mira, güey. Los voy a agarrar, güey. Y de repente dices, ¿qué juega para que sea llamativo? Pongo a una persona internacional, güey. Florence Cassés. Francesa, güey, porque el beso francés, güey. Todo el mundo tiene en mente que Francia, las francesas y el beso francés. Sí, güey. Y entonces, una persona francesa. Un mexicano, ¿cómo se apellidaba? Salas? Se me fue el nombre. Si era Salas, ¿no? No me acuerdo, güey, pero sí. A ver, espera, güey. ¿Cómo se llamaba ese güey? Ahorita te digo, güey. Bueno, un mexicano, güey, y una francesa. Tenían su banda de secuestradores. Y de repente, agárrate las cámaras, güey. Vamos a un operativo y los vamos a agarrar en infraganti. En el operativo, güey. Y entonces o sea, llegan, hacen todo el desmadre, los agarran en el operativo, güey. Y lógicamente era un operativo, pues vamos a decir, montado, güey, porque, güey, o sea, por supuesto, güey. no y llegas al final, con tu cámara a decir, güey, voy a desecuestrar a 20 personas, sí, güey, güey. porque estos güeyes los tienen. Hoy me da la idea, güey, de que hoy se va a desarticular la pinche Hoy, banda, agárrate las cámaras porque creo que hoy va a ser el güey. día, güey. Hoy- O sea, hoy no, güey. Entonces llegan, güey, hacen todo el desmadre, sueltan disque a los secuestrados, güey, agarran a las personas, güey, y graban todo. Y entonces agarran y dicen la francesa a la cárcel, el mexicano a la cárcel. Y de repente, pues la francesa, al ser internacional, Claro, sí. va ahí a su, ¿cómo se llama? Aduana. A su aduana y dice, güey, están violando mis derechos. Oye, no, demuéstrame que están... Esos güeyes lo grabaron. Y, Y llegan y dicen, güey, no mames, aquí dice por ley, güey, que cuando tú agarras, güey, le tienes que leer sus derechos. ¿Lo leíste? No. ¿no? Todo. Dice que tiene que todo suceder mal esto. hecho, ¿Lo hiciste? No. Esto. Suelta a la francesa y regresa a su país porque yo no quiero un problema internacional. Todo güey. pero, ¿sabes? Pero ¿qué sucede, güey? Pero todo. Pero Ahora tu regresarla idea, a güey. su país, güey, fue un tema de casi todo el sexenio, güey, Güey. porque todo este pedo inicia, güey, en el sexenio de Vicente Fox, güey. Güey, pero el mexicano lleva 20 años, güey, sin ser condenado, güey. Y todavía se va a echar otro rato, güey. O sea, no mames. ¿Por qué?
Son las mismas, güey, es la misma dinámica, güey. Nada más que en México, güey, ¿qué autoridad lo defendía, güey? No, pues, Pues la misma que lo estaba sí, señalando, claro, güey. Y el problema Y entonces, justamente de ya eso. no es, desarticularon una banda de secuestradores, güey. No mames, güey. No queríamos otra guerra de los pasteles, güey. No, somos políticamente correctos a nivel internacional porque sabemos que la regamos, lo aceptamos y ahí está, Y güey. ahí está, güey, pero... Y fue hasta el sexenio de Peña Nieto, güey, que se dictó la libertad de Florence Cassés, güey. Pero te digo, güey, o sea, volteas y dices tú así. Pero no mames. fue todo, o sea, más de 6 años, güey, que todo el mundo justamente hablaba de Florence Cassés, Y güey. algo de como que cómo- iba a pasar, y Flores Cassés acaban de llegar, que de Francia se está quejando el Y presidente. mientras del otro lado, güey, habían aventado un pinche bombazo en Michoacán, güey, en otros lados, güey, habían... ¿Y qué hicieron, por ejemplo? había decapitados, güey, en las carreteras, güey. Había gente con la cabeza separada. Sí. Había gente que hacía mal. Vamos a decirlos, Lego. Así. Armables. Así. Estás mamón. Güey, Armables, no, pero si lo armables, desarmabas armables. ya no se volvían Sí, a güey. armar, güey. No, sí los puedes volver a armar. No creo, güey. Solamente porque no prendían. Aparecían los pedazos Solamente en no otros prendían, lados. güey. Aparecían las piezas en otro- varios lados. Pues güey. como cuando pierdes un Lego, güey. Pero ya no prendía. Ya no prendía, güey. Así, güey. Seas mamón. Está mal tal vez que lo digamos así, güey, pero así nos lo hacen ver, güey. ¿Sabes? O sea, con ese descaro de no está pasando nada. No güey. está pasando nada, güey. ¿Y cómo se llama? Y entonces empezaba a surgir eso, güey. Y me parece, no me acuerdo si fue en el sexenio de Peña Nieto o en el de Felipe Calderón, donde inclusive, no creo que sí ya fue entrando Peña Nieto, güey, cuando marcaron por ley que las personas ya no podían decir cosas como violencia, narcotráfico, pues que trascendieran a otro lado y que las noticias tenían que ser, o sea, que si tú vivías aquí y aquí había sucedido, la noticia local sí la podían distribuir, pero ya no a nivel nacional. ¿Por qué? O sea, a nivel nacional te decían, siguen las olas de violencia en tal estado. Pero ya no te decían específico de aparecieron tantas personas, sucede Ya. esto y aquello, sino como para empezar a bajar y quitar el terror. ¿Por qué? Porque vamos a Era una decirlo, psicosis colectiva, güey. y es un modo, güey, en donde creo que todos generacionalmente, güey, hemos pensado, ¿no? Mi papá me decía, en mis tiempos era diferente. A mi papá le decía, en mis tiempos era diferente, había más seguridad. Su papá de mi abuelo le decía a mi abuelo, en mis tiempos era diferente, existía más esto. Siento que siempre ha existido, güey, pero que ahora con los medios es más fácil que nos espantemos. Porque lo tenemos más marcado, güey. Porque además ahí el acceso a la información es más fácil, güey. Y entonces, ¿qué sucede, güey? Que cuando los medios te traen así de que violencia aquí, violencia acá, violencia de este lado, violencia aquí, pues las personas dicen, güey, me iba a ir de vacaciones, ya no. Es que andar por güey, ¿cuántas personas has escuchado decir, no, es que yo iba a tal lado en carretera, pero ya no porque pues, están bien feas? ¿Cuándo fue la última vez que fue? No, hace como 10 años, ¿y cómo sabe? No, pues es que ahorita lo que se ve en las noticias. Claro, Y entonces empiezan a tener un y- punto de, ¿cómo se llama? de histeria. De histeria colectiva, güey. Y de histeria generada, güey, por lo que Y genera después la ves información. campañas, güey, O la como la de TV desinformación, güey. Azteca, güey, que la neta a mí me parece un mensaje que era bastante bueno, güey, el de los buenos somos más, Ujú. en donde agarras y dices, güey, es cierto, o sea, si yo no la debo, no me voy a meter en el barrio más peligroso de Michoacán, güey, a las 5 de la mañana, güey, pero no significa que no pueda ir a comer carnitas, güey. O como lo que decía O Peña Nieto, visitar, güey. güey, o ir por una pinche guitarra Bueno, no paracho, se güey. cuenta, pero cuenta mucho. güey. Exacto, güey. O sea, porque las personas en esos lugares, güey, se siguen parando, güey, a hacer su producto, güey, a sacar su puesto, Eso sí, a limpiar güey, o sea. a limpiar la calle, güey, a brindarle una sonrisa a quien llega, güey. Habrá los que se paren a hacer las cosas mal, güey, a observar quién pasa, güey, a señalar que está sucediendo algo malo. O sea, no digo que no exista, güey, pero en serio, los buenos yo considero que somos más, güey, y que en esa histeria colectiva, güey, la historia que nos han contado ha sido como para mantenernos y no abrir el mundo de decir, güey, está mejor. Sí, O simplemente
tenernos tan cerrados que decir, el extranjero está mejor y de repente ves pinches historias en Francia en donde se están aventando bombas molotov y dices, ah, chinga. O sea, Cabrón. en Chile que están No, prendiendo un güey. metro y dices, ah, chinga. En Nueva York, güey, todo el tema de pobreza que hay en Nueva York, güey, todos los pinches homeless. O cómo se llama, o lo que está sucediendo en California, güey, gracias al Al fentanilo, güey. fentanilo, Y güey, cosas de ese estilo en donde volteas y dices tú, ah, chinga. No digo que no existan aquí, güey. O sea, no voy a tapar el sol y voy a decir esos lugares, pero de ¿cuántas? todos los lugares, güey, Pero, se mira, cuecen habas, güey. la realidad, güey, te lo voy a decir así bien simple, güey. Yo me he tocado agarrar carretera de aquí a Querétaro hasta Hermosillo, güey. No. Y de Hermosillo por la Sierra de Chihuahua, de vuelta aquí a Querétaro, güey. Y hacia el otro lado del país, güey, hasta Mérida, güey. Y de regreso, güey. Y jamás he tenido una mala experiencia, güey, sobre que me hayan parado los pinches, ¿cómo se llama, güey? Los militares con tenis, Con tenis, güey. los cómodos, güey. Que Güey, voy a hacer vaya- un break, güey. ¿Viste al pinche policía de la Ciudad de México al que agarraron multando sobre el periférico? No lo vi, güey. Con su moto pirata, güey. No, que bueno, nunca es se que- quita el casco. Es que hay un chingo, Y güey. que se brinca, güey, y deja ahí la moto y se Sí, echa a se correr echa con a tal de que correr, no lo güey. vean, Sí, güey. sí, sí. No mames. O sea, el que está, porque estaba grabando, ¿no? La de la Es que televisora, detiene a sí, sí, uno, sí, sale, güey, y le dice, no, esta moto ni siquiera es oficial, enséñame tus papeles. Y se echa a Pero correr, sí, sí, le sí. dice, por ley me tienes que enseñar tu credencial. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Y por la que estás diciendo, te voy a multar, cabrón. O sea, pero ese tipo de cosas, güey, hacen que tú dices, voy a Chihuahua, güey. Yo fui a Mazatlán en carretera, güey. Me tocó pasar por In- distintos lugares de la carretera, güey. Inclusive, güey, te voy a decir que me tocó, güey, estar en carretera por Chihuahua 2 días después del Culiacanazo, güey. Sí, no mames, qué rifado, güey. Y nada, güey. Bueno, güey, pero ¿cómo se llama? O sea, yo fui a Mazatlán en carretera, güey. He ido a Guadalajara en carretera, he ido a Puerto Vallarta en carretera, he ido a la Ciudad de México y, bueno, hubo un tiempo que me tocó estar yendo bastante, güey, en el año pasado, güey, que estaba yendo y viniendo, yendo y viniendo. O sea, no sé, güey, fui como 12 veces en 3 meses, güey, o más, o bueno, no, sí, como 12 veces, como 10 veces, igual estoy exagerando. Me tocaba estar yendo, entonces había veces, güey, que salía de aquí a las 4 de la mañana. Y había veces que me regresaba a las 11 de la noche, güey. Porque decía, o sea, yo lo pensaba y decía menos tráfico en la noche. Y ahorita, pues se escucha mucho que, por ejemplo, en la México Querétaro, güey, que no pases que están asaltando. Yo no digo que no estén asaltando, güey. No, conste que no estoy diciendo, no asaltan, güey. Simplemente a mí no me tocó verlo. No digo que me tocaran ponchallantas, güey. No me tocó ver a muchos parados porque les tocaron las ponchallantas. Hay videos en donde salen 3, 4 coches que dicen, güey, agarramos los ponchallantas, cuidado en esta zona y nos estamos cuidando entre nosotros. No digo que no exista, güey. ¿Sí me explico? He tenido la suerte de vivir y tal vez ir con la imagen del que nada sabe, nada teme, güey, porque a últimas no es como que me la pase viendo tantas noticias porque me parecen muy repetitivas, güey, y aparte me parece que no tienen sentido, güey. ¿A qué me refiero? A mí no me interesa, güey, la vida de Cristian Nodal, güey. Y te llenan de esas madres, Y güey. muchas todas. veces son muy amañadas también, güey. O sea, lo único que hacen es atacarse entre pinches corrientes políticas, güey, pero ni siquiera entre partidos, güey, entre corrientes políticas, güey. Se atacan, güey, entre unos y otros, güey, y dices tú, güey. Güey, y es que no mames, o sea, se atacan entre unos y otros, güey, pero son pendejos, güey. Espera, güey. ¿Por qué? La ley dice que toda persona puede ejercer un cargo público mientras la mayor parte del pueblo vote por él. Es la parte de la democracia, güey. No dice que tengas que estar preparado. Dice que la gente te tiene que reconocer. Tienes que pasar por un proceso, ya sea de independiente, pertenecer a un partido, pero puede ser legible, güey. Sí, sí, sí. No tiene. Si has vivido toda tu vida en la calle, güey, o si tienes un doctorado. Sí, sí, sí. No hay un Aquí título, no güey. habla de que tengas que hablar inglés, güey, que tengas que estar... Nada, güey. Dice que con que la gente vote por ti. Y- El único requisito es estar casado, güey. Por eso casaron a Peña Nieto, güey. Pero ya era viudo, güey. Por eso, güey. Pero O sea, ya... tenía que estar casado. Para que seas presidente tienes que estar casado. No, güey. El requisito, güey, es constitucionalmente. Porque Vicente Fox no estaba constitucional. casado, güey. ¿Cómo no, güey? Con esta No, Marta se casó Sagún. cuando ya era presidente.
Velo, güey, históricamente ¿Sí? ese güey se casó ya siendo presidente, güey. Vamos a investigarlo, pero Bueno, no. Pero sí, según yo se casó ya siendo presidente, pero sí, bueno. la Constitución te dice que tienes que Es que prácticamente lo que te dicen es que tienes que venir de una familia que tengas católico-panista, ¿no? buenas Así- costumbres, güey, que esté afiliada a las buenas Sí, costumbres, güey, o güey. sea, No dice católica per se, güey, pero, ni tampoco dice panista. pero con las buenas costumbres, güey. Pero bueno, güey, o sea, ¿y qué es lo que Dejémoslo nosotros así, tenemos güey. como normalizado, güey? Papá, mamá, hijos, Sí, hijas, claro, perro, pues de que es la buena y costumbre, vas güey. los domingos a misa, güey, y existe el bautizo y todo, lo que tú quieras, güey. ¿Tú vas a misa? A mi salchicha. No. Ay, no voy. Así. No, yo voy poco, o sea, en general a ese tipo de situaciones Perdón. de la misa y la parte religiosa, pero bueno. Entonces, volteas y dices tú, ya te mezclan a una persona. ¿Qué es lo que te está diciendo en letras chiquitas, güey, la Constitución? Tienes que ser popular para que seas presidente, gobernador, presidente municipal. ¿Y cuál es su primer ataque? Es un populista. O sea, güey, va a ganar el más popular, cabrón. Tienes que ser popular. Lo que Claro. buscas son muchos votos. Y lo que buscas es Entonces- acercarte a la gente para que tener. Entonces su esos votos, campaña, por güey, supuesto, donde dicen él es populista, lógicamente es populista, güey. Es que En las últimas elecciones decían, es que dio tarjetas del bienestar. Pues sí, güey, antes dabas dinero en la sierra, sí, güey. güey. Y el de antes, güey, tenía los programas sociales de becas, güey. Y el de antes estaba haciendo programas de alimentación, güey, para la gente pobre. Y el de antes estaba regalando tele. Y Y es el de que- antes, todo mundo da algo, Y güey. es que es eso, güey, que dices tú, son rependejos. Pero, o sea, ahorita, pues, haciendo un paréntesis, güey, estaba viendo, güey, que decía que en una mañanera, güey, nuestra presidenta con A, Guadalupe Victoria, güey, Con Guadalupe Victoria, güey. nuestra presidenta con A, agarra y dice, en una mañanera, güey, hace alusión, güey, a lo que es el debido proceso, güey, que para que una persona pueda ser detenida, güey, se requiere levantar una denuncia para que puedan detenerla, a menos de que sea en flagrancia, güey. Eso siempre ha sido así, güey. Siempre, güey. O sea, no es algo nuevo, No es el güey. hilo. No han descubierto el hilo negro, güey. pero es bien cagado, güey, porque te metes y ves primero el ataque, güey. La presidenta dice que ya no van a poder detener a nadie. A ver, güey, eso no fue lo que dijo, güey. Te está haciendo alusión al debido proceso, güey, a lo que siempre ha sido, güey. Bueno, güey, es que mira, hablando, por ejemplo, de la presidenta, y no tengo nada en contra de ella, considero yo que todo el que ha estado en esa posición, güey, ha tomado buenas y malas decisiones, Sí. han tenido aciertos y han tenido retrocesos, güey, todo el que ha llegado. Y no estoy casado con un partido, güey. Solo Lázaro Cárdenas ha sido bueno. ¿Sí me explico? En cuestión, por ejemplo, de ideas, no estoy casado con un partido y sinceramente es que creo que a últimas, güey, he intentado, yo a nivel personal, güey, votar por quien me genera empatía mejor con sus propuesta. propuestas. O sea, que diga, me parece Ya, lógico que esto. estés allegado a esa Ajá, o sea, propuesta, que eso es lo que tienen que hacer. O sea, ya un poquito más informado, güey, vamos a ponerlo así, güey. Porque no mames, sus campañas, al menos, por ejemplo, en Querétaro, que es donde radico, es una mamada, güey. O sea, Felifer, ganaste por las caritas, güey, porque supiste cómo venderlo en redes sociales, lo de la carita feliz con las Fs, güey. Neta, güey. Y el acercamiento al pueblo, güey, era así de que estoy en el gimnasio y estoy caminando y estoy comiendo tacos en el Tepe, güey. Y todos hacen lo mismo, güey. Todos comen tacos en el Tepe, güey. Todos van al mercado de la Cruz, güey. Todos agarran y se sacan fotos con los artesanos, güey. Todos hacen campañas para Boyé, güey. Todos empiezan en eso, ¿sale? Y esa fue su campaña, güey. Pero ¿en qué momento propuso algo? Que tú dijeras, güey, este güey se sentó un día y dijo, yo propongo, güey, voy a hacer una pendejada, güey, que el color de las tortillerías toda sea azul. Y la pinche propuesta está pendeja. No digo que la haya hecho. No lo pongan así de que, güey, este güey hizo. Nada más digo, Esa sería su propuesta de Fausto. eso es una propuesta, güey. ¿Sí me explico? Pero ese güey no dijo nada. Yo propongo que no le digan pambazo al guajolote, güey. Esa va a ser mi campaña, güey. Y es una propuesta, güey. Son propuestas pendejas, güey, las nuestras, güey. Pero estamos proponiendo algo, güey. Sí, güey, no propuso nada, güey. Ni madres. ¿Qué te dice la frase? Con orden y con rumbo. Nada, güey.
Dime cuál va a ser la meta para saber qué rumbo voy a agarrar y saber qué orden tengo que tener, güey. Pero no te están diciendo una meta, güey. Orden y rumbo. ¿A dónde? A la verga si quieres, güey. Pero... Pero llevas un orden y llevas Vamos un con rumbo, rumbo a güey. la verga. Sí, güey. ¿Sí me explico? Y... Pero sí, güey. Sí, o sea, la neta, güey. Claro, güey. O O sea, sea, ¿por qué no tienes finalmente una meta, es güey? completamente subjetivo, güey, y a la imaginación de quien lo está leyendo. Sí, güey. claro. O sea, después, Felifer, ahí muere contigo, güey. Su campaña de chichotamos nos Hospital. paramos, güey. Hospital sin H. Esa era la pinche campaña de ese pendejo. O sea, güey, no hay una propuesta. Y luego, el senador, güey, federal. Yo voy a traer agua a la colonia. No puede, güey. El diputado federal. Yo voy a traer progreso a esta colonia. No puede, güey. Bueno, güey, si pudieron robarse pipas de agua, güey, ¿por qué no pues, llevar? Es que no está. Es que fíjate, juegan tanto con nuestro desconocimiento, sí, te estoy güey. hablando a ti. Sabes quién eres. Juegan tanto con nuestro desconocimiento que agarran y te dicen cosas que no pueden hacer. ¿Cuál es la función de un diputado, güey? Ubicar y estudiar la Constitución, determinar, vamos a decirlo, qué leyes ya son obsoletas y generar propuestas de cambio para la realidad que estamos viviendo y para que a la mayor parte del pueblo sea equitativa una justicia. ¿Y qué pasa? Ellos proponen, yo propongo este cambio de ley. Un cambio de ley, güey, no dice, o sea, fuera de que digan, tú vas a tener buena calidad de vida, güey, no te dice que vas a tener agua, luz, agua potable, luz seguida e internet en tu colonia, güey. Si el güey que venga y te diga que va a ser diputado federal y que te va a traer internet a tu colonia, ese güey va a hacer una propuesta y de ahí a que llegue es muy diferente. Pues sí, pero eso ha sido siempre. No, güey. espérate, güey, pero por eso te digo, juegan con la desinformación que no sabemos o que no tenemos del cargo, güey. ¿Tú con quién tienes que ir en tu colonia, güey? A reclamar ¿Quién si sabe? está fallando ¿cómo se llama? La luz, el agua, todo. Tendrías que ir con tu diputado, güey, pero No, ¿quién güey. conoce al diputado, güey? Antes de eso tendrías que ir con el encargado del sector, que es el que va con el delegado, y el delegado pasa O sea, al municipio, y el municipio pasa al gobernador, y el gobernador, pues entonces ya sería como el régimen máximo. Pero si no sabes ni siquiera cómo se llama tu delegado, güey, y no sabes cómo se llama tu representante de colonia, ¿cómo exiges esos cambios, güey? Sí, claro. Y Entonces es más fácil, güey, que lleguen y nos digan, una niña desapareció en su casa, güey. que nos vendan espejitos, güey. Una niña desapareció en su casa, güey. La primer cortina de humo, güey. Voy a agarrar, güey, la voy a empezar a buscar cuando realmente no se tiene una confianza en las instituciones, güey. que imparten justicia. Empiezas a ver así, como que una niña, güey, que eso ya genera empatía, porque pues, la verdad los niños y los animales pues, realmente creo que pues, sí es lo que más genera empatía. Y luego le juegas a nivel social, no niño, sino niña. Pero aparte en una zona de las más ricas de la ciudad. Y entonces, de México, güey. ajá, y entonces empiezas y ahora resulta que desaparece en su casa. Es el caso Polet. En el caso Polet, en donde agarran y llegan todas las instituciones. ¿Por qué llegó una ambulancia? No sé. O sea, porque no había un herido. O sea, ¿sí me explico, güey? Debió haber- O sea, bueno, no, espérate. era un secuestro, güey. Ajá. O sea, el primer planteamiento, güey, fue un secuestro porque No, no, o sea, aparecía la niña, güey. hay una desaparición, güey. Pero Ajá. ¿a qué me refiero con que llegan todas las instituciones? Llega una ambulancia, güey. No hay un herido, pero bueno, hay alguien alterado y había que calmarlo, ¿no? La mamá o el papá o quien haya levantado la denuncia. Uy, bien Espera, güey. alterados que estaban. Y de repente, güey, llega la policía, güey. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, si no llega una patrulla a determinar que sí hay, ¿cómo se llama? Pues una emergencia, güey, no mandan a la ambulancia. Y llegan los de los bomberos, no tienen nada que hacer. Y, o sea, mandaron a todas las instituciones para que vieran que estaban trabajando. Y de repente, pues no está. Y dicen, pues a ver, vamos a hacer un peritaje, güey. En el peritaje, pues se meten a toda la casa. Güey. Tienen que mover todo, tienen que sacar todo. Fotos, todo. Hacen el pasan- levantamiento, hacen todo. Pasan 2, 3 días y no está, güey. Pero aparece, güey, porque lo único que hicieron... No fue destender la cama, güey. Exacto. No quisieron destenderle la cama. ¿A alguien que no la iba a usar? No la iba a usar, güey. No, pues tenía que llegar y tenía que estar tendidita, güey. Sí, güey, la iba a llevar el secuestrador, güey. Sí, Ah, güey. ¿Y sí, ¿cómo tienes iba a razón. descansar si no iba a estar tendidita la cama? A lo güey? mejor nada más se fue a cotorrear 3 días, güey, la pinche morrita de 9 años, güey. Sí, tienes razón. Y, o sea, volteas y dices tú, y entonces el caso, güey, cuando las instituciones no tienen un punto de credibilidad,
tienen que generar primero una empatía, güey, que ya generaron con el hecho de ser un infante y aparte mujer y aparte chiquito y en una zona muy llamativa. Gente que pues no pidió nacer ahí, pero que tiene las facilidades y que son víctimas, güey. ¿Por qué? Porque pues también, o sea, los niños no dejan de ser víctimas a cualquier edad, ¿sí me explico? Y de repente dices, aparece en su misma casa y a nadie se le ocurrió mover la cama. Atrás de la cama envuelta de cobija, señores. Aparece Miren. una niña. Sinceramente es que se vuelve una pendejada, güey, porque eso lo han repetido, güey. No mames. En el 2017, güey. El Con caso de Frida Sofía, la güey. de Frida Sofía. Bueno, En es el que Repsamen, güey. es O que sea, güey, la historia, güey, en donde la estoy lo mismo, escuchando. pero diferente, güey. La estoy escuchando. Y- Nos da esperanza. ¿Por qué? Porque estaban tapando ahora con una historia, güey, todo lo que no estaban haciendo en todas las demás partes de la ciudad, güey. güey. Y toda la gente dice, no mames, güey, todo México está. Contexto para del colegio Repsamen, en el 2017 hubo un terremoto a niveles muy grandes en la Ciudad de México, donde colapsó la mayoría de la Ciudad de Una buena México, parte de la ciudad. como si fuera el terremoto del 85, un poquito menos, pero sí estuvo bastante delicado. Cayeron muchos edificios, hubo Entre mucha ellos, gente desvivida. un colegio. Y entre ellos un colegio donde se decía que dentro del colegio se había quedado una chamaquita. Y casualmente quien lo vio fue un reportero de Telerisa. Loret de Mola, ya lo saben todos, güey. Ese güey era una pinche fantoche. Y de repente empiezan a sacar así el... ¿La escuchan? ¿Cómo te llamas? Frida Sofía. Frida Sofía. Sacan el registro de... O sea, consiguen el registro y no existía ninguna Frida Sofía, güey. O sea, en el colegio, güey. En el colegio no existía. ¿Sí? Todavía... Aparte fue bien cagado, güey. Porque todavía agarraron a la directora, ¿no? Espérate, güey. Fue bien cagado porque agarraron a la güey. directora. Es que tenía que existir un culpable, güey. Claro. Pero espérate, güey. ¿Qué es lo que sucede, güey? Porque empiezan a abrir una cajita de Pandora, güey. Porque en el caso de ese colegio específicamente, habían tenido el desarrollo inmobiliario, vamos a ponerlo así, de construir un segundo piso, de construir otro edificio, de poner o jalar otro salón, güey. Y resultó que no cumplían con todo lo correspondiente a lo que pedía Obras Públicas, güey. Sí. Y que de repente, pues, había que culpar a alguien. No fue a los dueños, güey. Fue a No, la pues directora, tenía que güey. salir la directora. Y ni a los dueños, ni a las instituciones que se supone, güey, que son las que encargadas de certificar que las cosas están saliendo bien, güey. Al delegado, Al güey, a las personas, así en general. Pero ¿qué es lo que sucede, güey? O sea, lo que te decía que abrió una cajita de Pandora. ¿Por qué? Porque se enfocaron. Vamos a poner un número tonto, güey. Se cayeron 1000 casas, güey. Y 1000 edificios, güey, y 1000 de todo, güey. O sea, ¿sí me explico? Por la cantidad en la Ciudad de México es nada. O sea, de todas las construcciones que hay. Pero de repente si lo llevas a un punto, si se cae un edificio, güey, o se vuelve inhabitable una unidad habitacional con 20 departamentos, güey, estás afectando a 20 familias, güey. Sí, güey. ¿Y cómo se llama? Y si se caen 20 casas, güey, estás afectando a otras 20 familias, güey. Claro. Y si se cae una oficina que contiene a 1000 personas, estás afectando el trabajo de 1000 personas, güey. Pero entonces volteas y dices, me van a culpar porque no revisé el edificio, me van a culpar porque no revisé este desarrollo habitacional. Y entonces enfócalo todo a una escuela. A una escuela. ¿Y qué tenemos? Una niña enterrada, dando lo que es su nombre, escuchándolo muy a lo lejos y donde te decían, es que por el ruido de las personas, guarden silencio porque aquí está. Sí, Y, güey, todavía le dieron seguimiento como por 2-3 días, güey. Claro, pero ¿sabes qué marcó la diferencia esa vez, güey? A diferencia de lo de los demás casos, del caso Polet, el caso de Florence Cassés, güey, los medios digitales, todo lo que en ese entonces empezaba ya todo lo que es Bueno, es que fue el parteaguas, güey, de un cambio de las cortinas de humo actuales, güey. ¿Por qué? Porque vamos a decir que en el caso del Repsamen, lo que sucede está en que la noticia la da la televisora. Claro. Pero como ya estaba más de moda las redes sociales, güey, ya empiezan a haber publicaciones de actualizaciones, el seguir la noticia, el que estén publicando, y de repente, güey, mucha gente, tienes una parte captada, güey, por los noticieros, que todavía tal vez no es nuestra generación mayor, o sea, nuestros padres, todo eso, vean demasiado, güey, o la televisión abierta, o 2-3 cosas de ese estilo, güey.
Y de repente, pues le empiezan a meter a los jóvenes y entonces el joven ya también sabe qué está sucediendo con el Repsamen. Claro, y sobre todo que en ese momento colapsaron, güey, colapsó mucho lo que son los medios tradicionales, güey, sobre todo los de las noticias, güey, y de el repente era, internet, güey. sígueme con lo digital. Y el internet era lo que todavía estaba, o sea, sí había muchas zonas donde sí la red estaba sobresaturada porque todo el mundo pedía ayuda, no lograba contactar, pero el primer medio donde se empezaron a dar las noticias fue el internet. No, y aparte, ¿cómo se llama? Algo que, por ejemplo, hay que tomar en cuenta es que se desbloquearon todas las líneas, güey. No importaba si tenías saldo o no tenías saldo, podías recibir Sí, llamadas claro. y mandar mensajes y revisar redes sociales. Oye, antes no dijeron la mamada de que estaban hablando por teléfono Frida Sofía, güey. No, más eso le faltó al hijo de su pinche madre, güey. Es que escondió su celular en la mochila cuando no lo podía llevar, güey. Y aquí estamos, mira, la llamada está enlazada, Te güey. voy a dar un número, güey. Güey, no, les faltó esa madre, güey. Nomás les falta Pero, eso, por ejemplo, cabrón. lo que estás diciendo es cierto. O sea, como se abren las líneas y es más fácil que tú de tu casa salieras con tu teléfono celular, que lo traías en la bolsa, güey, a que salieras con tu línea, güey, normal, o sea, el teléfono de casa, pues realmente habría más la posibilidad de que estuvieras comunicado por redes, güey. De que tu celular, si traías tus audífonos o algo así, o inclusive había muchos que podías poner la radio, güey, y la radio ya de ahí lo podías escuchar. Sí, no que ahora no puedes escuchar radio a menos que bajes una aplicación, güey. Sí, O claro. sea, y se abren ese tipo de medios, güey, y de repente pues ya el internet tiene su boom. Y de las últimas, por ejemplo, cortinas de humo que se han presentado, güey, el caso de Devani, güey. En el caso de Que de repente fue todo en redes sociales, el seguimiento de cámaras, redes sociales, la noticia en redes sociales, y ahora de redes sociales se migraba a la televisión nacional, Sí, güey. ahora era al revés, Ajá. güey. Sí, Pero de claro. repente ya tenías a unos en una cortina marcada en las redes, güey, y los que te faltaban, pues entonces ya desde la televisión, güey. Y es que ese es el problema ya actual, güey, que justamente ya todo te llega. Hoy día son 20 pinches noticias, güey, y como bien se comenta, ¿no? A unos les sirve cierta información y a otros les Sí, sirve porque otra. unos tienen la noticia, güey, o sea, la cortina de humo, mejor dicho, güey, ya no se vuelve Sí, ya no porque es la, güey, ya antes era está. que se enfocaban en una noticia, güey. Ahora hay 20 noticias verídicas, güey, pero te sueltan 100. Entonces, de esas 100, güey, está el que está enfermo, lamentablemente, esperemos te mejores. ¿Qué es lo que sucede? Que él está buscando la cura mágica y de repente te dicen, en no sé qué pueblo de la India, güey, encontraron la sustancia que cura esto, güey. La Y ese sustancia güey, X. le va a dar seguimiento y va a estar viendo esa, y es una noticia falsa, güey. Y de repente la persona que tiene familia en otro país hubo un terremoto así de desaparecidos 50 personas. Y ella va a estar en eso cuando tal vez ni el terremoto existió, güey. Y de repente está ¿cómo se llama? El caso de Cristian Nodal y Ángel Aguilar, güey. Y de repente, pues la gente que cree en cosas sobrenaturales, güey. Las frutinovelas, güey. Las frutinovelas son un distractor inmenso, güey. Como las novelas coreanas, Las güey. novelas No mames, eso Bueno, es otro rollo, de güey. ahí iniciaron, güey, ¿no? Las O sea, turcas, güey, y las coreanas son las otro turcas, rollo, güey. sí. Pero, por ejemplo, después de eso, güey, pasa o empiezan a meternos, ¿por qué? Porque son noticias que a todos abarca y de repente todo lo extranormal, así al vidente, güey, viendo, no, es que yo me estoy conectando y sufrió tal, güey. Y de repente la gente que pues, es muy respetable, güey, que cree en eso, pues de repente ya lo están captando y de repente ya captaron al 80% de la población, porque al otro 20% les vale madres, güey. Sí, güey. O sea, ¿sí me explico? O captaron al 30%, güey, y al otro 30% lo captaron con otra noticia, con Ajá. lo de Ángel Aguilar, Digo, güey. o sea, ya tienes al Otro 80% captado 30%. con noticias y el único 20% que no captaste es porque le vale madres ese güey ni a favor ni en contra. Dice, Bueno, vamos a decir que un 60% lo captan, un 20% te está sacando su verdad, así de, ya sabes, ¿no? Nos están mintiendo con esto, nos están mintiendo con aquello. Todo, pues, ya tenemos también todo eso, güey. Y 20% al que le vale madre, güey. y es que ese es el problema también de toda esta parte de la información, güey. Es que te llega de muchos lados y sí te llega, pero por ejemplo, ¿qué pasó? Justo lo dijiste, ¿no? ¿Qué pasó después con Devani? Hasta ahorita, Güey, pues ¿qué pasó? ya nadie sabe qué pasó. Es que fíjate, güey, en ese tipo de cosas que se hacen virales, güey, es bien triste, desde mi punto de vista, porque un caso que se hace viral, güey, es el caso que tiene justicia, güey. Es el caso que ponen a trabajar y que sueltan una condena rápida. Es el caso en donde encuentran al secuestrador, al golpeador, al que quieras de manera rápida. Y ahora mágicamente, si quieres O- que haya justicia,
te haces viral, güey. O lo que tienes que hacer, güey, en el caso de Devani, que no se sabe realmente, o sea, vamos a decir que hay una verdad que no es la verdad o lo que quieras o como lo quieras ver, güey. ¿Qué es lo que sucede en el caso de ella? Pues no al papá o padrastro, creo que era, ya le estaban ofreciendo que hacer una serie no sé qué, de Pues- streamer, y de repente el gobierno le estaba dando un varo que para qué, por las molestias recibidas, y de repente declaraciones donde están insultando a mi hija, o sea, y lo siguen haciendo mediático, güey, porque de repente pasa de ser víctima a ser victimario, y de ser victimario a ser así el ofendido, y de ser el ofendido, güey, al que te den un varo porque te calles o porque digas algo, güey. O que Y- estás lucrando, güey, Ajá. con la desgracia que te atormentó, güey. Que eso yo creo que es lo peor de todo, ¿no? Lo peor que puede pasar, güey, es que lucres con una situación pues, que es triste y trágica, Pero es güey. que fíjate, Lo güey. mismo, o sea, volviendo al tema de Paulette, güey, o sea, cómo la mamá, güey, o sea, no tenía ni o sea, en su cara no se veía, en su rostro no se veía ni un pinche síntoma de Güey, es que sucede tristeza, como en güey. muchos casos, güey, en donde dices tú, o sea, lamentablemente se pierde una vida, es una vida que no va a regresar, güey. Sí. Y una vida no tiene un valor, güey. Pero ahora vamos a jugar con eso, güey. Ya me lo hiciste mediático, güey. Ya me estás dando en la madre. Ya saqué la noticia y todo el mundo la está siguiendo, güey. Güey, toma un varo, güey, y ya, Y güey. olvídate, güey. Y olvídate. O sea, no vuelvas a mencionar esto, güey. Te paso un varo, güey, y olvídate. Oye, pero es que ¿quién me va a dar justicia? ¿Va a regresar? No. ¿Tienes la opción de llevarte el dinero? O de que pues accidentalmente te puedes caer, güey. Y de repente dice, pues ¿cuánto era, güey? O sea, Ay, pues lo mismo. ¿sí me explico? Lo O sea, mismo pasó con la pipa de gas que se derramó ahí en la Ciudad de México, en el estado, ¿no? En el estado de no México. mames, güey. O sea, fue una situación muy trágica. Desafortunadamente, mucha gente perdió la vida en eso. Y cortina de humo de eso, güey. La abuelita, güey, que resguardó a su niña, güey. Y todo el mundo hablaba de la Güey, abuelita. mis güey. respetos, güey, No, la abuelita. mis respetos, Y, güey, claro, y de güey, repente sacaban la noticia de que acaba de fallecer y salía la hija diciendo, no, está No, grave en está- el hospital. Total que al final ya no sabía si se murió o no se murió, güey. Creo que sí se murió. O sea, por eso te digo, al final ya no sabía si se murió o no se murió. Si no se murió, pues es una persona que ahorita está padeciendo pues, las quemaduras, Sí, güey. claro. Si falleció, es una familia que está padeciendo la pérdida de un ser querido y que mis respetos porque pues dio la vida Sí, por dio el la niño, güey. vida O sea, por el niño. y- Pero justamente todo el mundo hablaba de eso, viejo. Todo el mundo hablaba de la abuelita y de... pero no estaban hablando de la Pero- empresa, güey. Ni de la empresa, ni de las condiciones en las que estaba la pipa, güey, ni de... Sí hablaron del trabajador, güey, porque decían que cuando se volteó el señor agarró y empezó a decir como a todos, corran, corran. Y también, o sea, lamentablemente creo que también perdió la Sí, vida, sí, güey. sí, pero Pero ¿qué es lo que sucede? O sea, pues tal vez fue su último acto de valentía, el error. Y lamentablemente es que no está para defenderse, güey. ese es el punto, güey. Pero, pues al final decían, no, es que sí, la culpa fue del conductor, según los peritajes, Claro, ¿no, güey? y finalmente... ¿Por qué? Porque no están diciendo, o sea, güey, no mames, paga ¿Qué impuestos, es güey, no que es lo mames. más fácil, el güey? seguro, Échale la culpa eh, al desvivido, viejo. échale la culpa al que ya Al que ya trascendió, no se güey. puede defender. ¿Y cómo se llama? Pero nosotros, porque somos buen pedo, güey, vamos a indemnizar a las Sí, personas sí, sí. con su pérdida de su auto, güey. Vamos a indemnizar a las personas con. O sea, Con sus pérdidas en las personas, güey. ¿Cómo recuperas una persona, güey? no puedes recuperar a una persona, güey. O sea, el auto igual y sí, güey. Pero, o sea, lo que quieras. Pero en cuestión de eso, güey, Así sí te volteas y paguen dices, la lo que cortina de quieras, humo güey. está bien cañón. ¿Por qué? Porque de repente ahorita yo creo, güey, que tenemos que ser como persona. ¿Cómo se podría decir, güey? Que interactúe de manera constante con redes sociales, güey. Ser muy selectivo, güey. Claro. O sea, ¿por qué? Porque de repente sale la noticia y así, no mames, ¿será cierto, güey? Que la cura para la diabetes está en este licuado. O sea, si tienes un licuado, güey, que cumple con ciertos nutrientes, pues te va a ayudar, güey. No te va a No curar. te va a curar. O sea, ¿sí me explico? Pero mucho las menos una personas enfermedad creo que que no te- creemos, güey, o queremos, güey, esa parte sencilla, güey. No, y es claro, güey, porque finalmente, qué mejor que poder curarse de manera rápida, viejo, de una enfermedad que te tiene atormentando años, güey. Y de repente, güey, pues con ese licuado que te están subiendo a redes sociales, no estás viendo la falta de medicamentos, güey, en tu estado, güey. Exacto, güey. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque, no mames, o sea, vamos a tener contacto ya con extraterrestres. Y la gente está volteando al cielo, güey, pero se le está olvidando voltear alrededor, güey, y decir, o
sea, no es extraterrestre, pero ahí está mi vecino, güey. Y no deja de ser una persona que le está pasando algo, güey. O no estás volteando al lado y es el güey que te viene y te va a saltar y entonces no estás pilas, güey, y de repente, Diosito, ¿por qué me castigaste, güey? O sea, porque vivimos en un país de contradicciones totalmente, güey. Claro, y así es, y así hemos Y vivido. con eso siempre. juegan, güey. Y por eso nos presentan esos casos, güey, que saben que por medio de niños, de viejitos que tenían la empatía y que de repente ya compran niños, güey, como Carmelita Salinas se dice, güey. ¿Sí me explico? Y es eso, güey. O sea, sale, por ejemplo, este tema de Carmelita Salinas, güey, de que la entrevistan al este pandillero en la cárcel y resulta que Carmelita Salinas vendía niños, güey. Más bien, compraba, perdón, güey. compraba. Hay que ponerle. Sí, güey. Compraba niños, güey. Para hacer rituales satánicos, güey. O sea, y se les olvida, güey, de todo el tema del huachicol fiscal, güey, del derrame que hubo en Dos Bocas, güey, de todas las fallas mecánicas que tienen las pinches trenes interoceánicos, el Tren Maya, güey. Y deja eso, güey. De todas las cosas en que incluso desde la mañanera, güey, ya te están vendiendo cortinas de humo, güey. Mira, güey. O sea, hay que ver simplemente que ya sin importar la noticia local, güey, ya no se enfocan en, güey, en el parque están asaltando, sino alguien pasó y atropelló al perrito de la colonia, güey. Pues sí, Y güey. entonces se vuelve la cortina de humo, ¿por qué? Porque todo el mundo voltea a ver porque genera más, ¿cómo se podría decir, güey? Más ternura a un perro, güey, que no está siendo ayudado, güey. Ah, pobrecito. Al pobrecito. Pues sí, el Firulais, que a lo mejor era el perro de toda la colonia, güey. Exacto. Pues sí, güey. Pero bueno, yo creo, güey, que aquí lo único que tenemos que hacer es no dejarnos. No sería engañar, güey, sino dejarnos llevar por nuestro sentimiento, porque esos güeyes tienen analistas que saben qué poner para que nuestra atención capte, güey. Claro, y simplemente hacerles una invitación a todos para reflexionar, hacer un análisis sobre lo que están viendo en las redes sociales, en la televisión, y no dejarse guiar, como dices tú. ¿Con qué se por quedan? lo O sea, primero. realmente así de, güey, no existe la verdad del enriquecimiento mágico, güey, pensando en un número, güey. Va a haber gente que tenga suerte que se ganó la lotería, güey. No digo que no, güey. Va a haber personas, güey, que tal vez uno de esos que se ganó la lotería fue porque le gusta rezar mucho, güey, se lo pidió mucho a Dios. Y ese día, pues llegó Dios ¿Coincidió? y coincidió, güey. ¿Coincidió? Yo lo veo como coincidió, otras personas lo verían como el milagro, güey. Claro, Y no pero- significa que no creas. Y en eso ellos abusan. Claro, y no es que haya una receta, una fórmula mágica para todo lo que se da, ¿no? Y cada quien genera su propio camino, como dijo Se hace camino al andar. Joan Manuel Serrat. Caminante no hay camino, Se hace camino. se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al mirar atrás se ve la senda que nunca más He de volver a se ha de pisar. Pero bueno, yo soy Fausto Tapia. Yo soy Castor Hernández y Juntos somos Descontrolados. Por favor, síganos, dale me gusta, comparte Ponle la campanita. y comenta realmente qué cortina de humo se nos fue, qué cortina de humo hay en tu ciudad, qué cortina de humo hay en tu Y sobre todo, ¿cómo la localidad. viviste? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la piensas? ¿Cómo viviste las cortinas de humo? Y ¿Qué enseñanzas te dejaron? Y sean felices. adiós. Vivan la vida. Así, corazoncito.